Espera, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a las obras del Santiago Bernabéu. Hoy es viernes 24 de junio y aquí estamos. Espero que pasen un buen fin de semana. De momento vamos a hoy por la mañana a ver qué avances hay. De momento tenemos una guía simple que acaba de llegar. Y acaba de llegar una pedazo de guía simple aquí en la Torre B, así que seguiremos viendo. En este caso habrá 4 guías simples ya en the Torre B. Bueno, van desalojándolo poco a poco, pero todavía hay mucha maquinaria aquí, ¿eh? Nos adentramos en el misterioso mundo de la Torre B. Mirad cómo hay aquí lleno de ladrillos que no nos dejan ver nada. Pero la cuestión es moverse. Ahí vemos cómo están todavía trabajando en las estructuras que van subiendo en la parte superior de la Torre B. Ahí lo tenemos, ese pedazo de azul, viendo esa estructura, más luego alguna otra que tienen también ahí, en la otra parte. Vemos como también, hasta incluso algunas les parece que las están pintando. Unas llegan grises, parece las conexiones inferiores de las guías simples, y otras parece que las están pintando. Pero bueno. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ya parece que han quitado los cables de izado. Sí, no, ya parece no, lo han quitado los cables de izado y los gatos hidráulicos. En la parte sur vamos a adentrarnos en Castellana para ver si han quitado también los de la parte interna. Y nos subimos aquí a las alturas, que por cierto hoy subiremos a las alturas para ver todo desde la cubierta, las lamas y demás. Nos subimos aquí a las alturas para ver qué hay, qué están haciendo ahora mismo en el interior del Santiago Bernabéu, aquí en la Torre B. Bueno, desde aquí no se puede ver si han quitado el gato y los cables de izado de la parte interna, pero yo creo que sí, ¿eh? Creo que lo han quitado todo. Vamos a ver si luego desde las alturas lo podemos ver mucho mejor. De momento en esta parte de aquí, en el suelo del Skywalk, perdón, de la viga corona, ahí vemos que están todavía con alguna que otra carraca, pistola, atornillando nuevas piezas, y que de momento esa zona de aquí no termina de llegar la chapa a la Torre B. Yo creo que están todos los trabajadores que tenían que entrar. Yo creo que ya están todos, ¿eh? Yo creo que ya están todos, porque aparte los vestuarios ya están listos, ya están operativos. Y es que veo por todos los lados operarios, veo chalecos naranjas y amarillos por todos los lados. Y aquí podemos comprobar y verificar que exactamente han quitado los gatos y los cables de izado en la parte sur. Vamos, seguimos andando por Castellana. Llegamos casi a la Torre C. Que siga el chorreo de materiales. Pero de aquí, en la parte norte todavía continúan. Parece que a lo largo del día de hoy lo van a quitar. Ahí vemos totalmente destensados ya los cables de izado. Y parece que está todo completamente ya atado a su sitio. Así que imagino que en el día de hoy, tanto en la parte norte como en la parte sur, tendremos ya los gatos y los cables de izado completamente desinstalados. En el interior siguen manejando chapa de acero colaborante, chapa en general. Ahí lo vemos como la siguen transportando. Chapa para acá, chapa para allá. Y un día más que llegamos a Honduras. Bueno, pues el material que hemos visto volando parece que lo van a dejar en la parte superior de la Torrísima B. Perdón, Torre C. This is Torre C. Y otro día más que estamos aquí en la Torre C, donde divisamos estas planchas, esas bases que van poniendo en la zona de allí, entre costilla y costilla, donde ya sabéis que esta última planta costó un poco, porque estaba un poco torcida, estaba un poco inclinada, costó un poco meterla. No sé por qué no utilizaron lubricante, pero bueno, ya está ahí totalmente instalada. Falta parece que otra aquí. Y de momento en este lado de aquí muchos materiales, como ya sabéis, totalmente acopiados. Conexiones para la parte inferior de las guías simples que incorporen, me imagino que en este lado de la Torre C. Ahí lo vemos, ahora lo veremos mucho mejor. Y aquí las tenemos, esa mejor posición, que desde el otro lado, desde aquí se ven todas cómo las acopian esas conexiones para la futura instalación de las guías simples aquí en la esquina de la Torre C. Bienvenidos un día más a la Torre C, bienvenidos un día más a la esquina de Castellana con Rafael Salgado. Preciosa vista de la Viga Museo a nuestra derecha y preciosa vista de esta caseta del trabajador. Seguimos adentrándonos aquí en Rafael Salgado, esta calle lúgubre y sombría paralela a Concha Espina, y mirad cómo van dejando esta zona de aquí. Ya sabéis que estarán simétricamente lo mismo que en la Torre B. Ahí está la pedazo de grúa de aguado ayudando a dejar esas pedazos de bases en la zona. Y a nuestra izquierda tenemos esta instalación de escaleras que ha sido un poquito más retrasada, me imagino, por los trabajos que ha habido aquí. Así que aquí tenemos esta instalación de escaleras que
Ahora parece que lo único que están haciendo es darle alguna capa importante que tengan que tener. Y saquemos, ahora sí que sí, estamos en Rafael Salgado, qué nervios, qué nervios. Hoy el tráfico nos lo permite, así que vamos a asomarnos por encima de la valla, aquí en esta parte, justo enfrente de la puerta 23, donde parece que hay algunos caballetes pequeñitos acopiados. Puertísima de Rodiocronsa totalmente cerrada. Y aquí justamente ahora lo que están haciendo es mover estas conexiones para las guías que han incorporado en el fondo norte. Quizás las transporten para la torre C para hacer lo mismo que están haciendo en la torre B. Es decir, incorporar... ¡Ojo, que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! Bueno, lo dicho, que a lo mejor lo que van a hacer es con las conexiones que han traído últimamente traer esa pedazo de conexión amarilla más las conexiones inferiores y colocar las guías simples como están haciendo en la torre B, pero de momento lo único que están haciendo es dejar esa pedazo de pieza aquí acopiada. Ya tenemos muchas cruces instaladas e incorporadas, ahí vemos toda esta tira de espacio entre una guía y otra, y en la parte de aquí también tenemos prácticamente todas. Vamos para allá. Aquí lo tenemos, ¿veis cómo están haciendo esas cruces? Lo que yo decía, están ahí, bueno, falta ahí, realmente falta una guía más en esta de aquí, pero eso no creo que tarden mucho en colocarlo. De momento seguimos viendo esos soportes para las lamas, aquí en el fondo norte, imagino que será eso. Parece que son lo que vale para instalar las lamas, tanto en el fondo norte como en el fondo sur, pero yo en el fondo sur no lo he visto, así que no sé, estoy rayado un poco. Canalizaciones, los agujeros, aquí siguen, están haciendo lo mismo, por cierto, en el fondo sur. Lo mismito están haciendo en el fondo sur, ahora lo veremos desde las alturas. Parece que las lamas aquí se han ido disipando, ahí vemos como ya todo está más prácticamente diáfano, solamente quedan los armarios. Y en este lado de aquí parece que igual, ya tenían ayer acopiado un armario de lamas y parece que ya lo han subido, así que van rápido con la instalación de lamas. Y al fondo tenemos mucha lana de roca. Aquí seguimos teniendo este hielo acopiado, es verdad que han cogido, parece que algunos palets en la zona, parece que han cogido aislante, ese aislante que estaba aquí, lo han cogido ya, algunos palets. Esta torre D que continúa igual con los dos anillos totalmente inferiores demolidos. Y aquí estamos un día más en la esquina de la torre D, sí. Y efectivamente lana de roca por doquier, ya sabéis que la están subiendo a la cubierta este. Toda la cubierta este ahora mismo está siendo invadida por esta pedazo de lana de roca o ese aislante para la intermedia capa entre la primera y la segunda. Y de momento aquí en estos balcones de las puertas 53, 55 y demás continúan sin colocar esas últimas plantas, la instalación de las barandillas fijas. De momento tenemos las provisionales, ahí las tenemos. En las últimas plantas seguimos sin tener noticias de Holanda. Tenemos aquí todavía las vallas provisionales de seguridad. Ahí tenemos al fondo esas tres láminas todavía de grada prefabricada, pero en el día de ayer por la tarde, estuvieron toda la tarde depositando grada, esas láminas de grada prefabricada a la parte, me imagino que será del tercero y cuarto anfiteatro, pero ahora a ver si vemos algo, porque esta zona de aquí parece que todo sigue igual, parece que esta zona de aquí sigue todo igual. Ahí tenemos esas dos últimas filas todavía por completar. Y a lo mejor lo que están haciendo es colocar grada prefabricada justo detrás de la barriga del nuevo edificio, por eso prácticamente no se puede apreciar. Mirad cómo están colocando esa red azul en esta parte de la barriguita, ahí lo vemos. Eso indicio claro de que van a hacer lo mismo que en el otro lado, van a colocar la chapita. Y un día más llegamos al in the middle of the Padre Damián, en el medio de el nuevo edificio, así que si te está gustando el vídeo déjame un like, suscríbete al canal para seguir los avances del Real Madrid y las obras, y continuamos. Ahí tienen al fondo más piezas rojas que hay en ese lado para seguir subiendo, para seguir cerrando ya nuestro queridísimo nuevo edificio. Ya es hora, ya es que va siendo hora de ver cerrar y de terminar este nuevo edificio. Llevamos tanto tiempo viéndole crecer que yo no sé la verdad cuándo lo van a terminar, pero bueno, de momento mejor para nosotros, así seguimos grabando nuestros avances y los avances que nos deparan cada día. Y mirad cómo asoma, esa viga interior que fue izada ayer aquí en el Santiago Bernabéu, en el día de ayer. Tenéis un directo en el canal por si queréis verlo. Y de momento el chorreo no va a parar, vale,
no va a parar porque tenemos más ahí justo debajo. No se puede ver porque no podemos entrar, obviamente, obviously. Pero ahí justo debajo tenemos más piezas para izar, ¿eh? Y mirad cómo va quedando, parece que está mal incorporado, pero no. Esto tiene que ir hacia arriba, mirad cómo va quedando. Ahí vemos, a ver, vamos a ver. Bueno, están los pernos puestos de la derecha, pero los de la izquierda todavía no. Pero bueno, parece que está todo prácticamente listo, así que lo único que queda es seguir incorporando más pernos y seguir viendo cómo crece. Y vamos a ver cómo ya ese beso se pronuncia. ¿Os acordáis cuando el beso de las Tancas, aquí del nuevo edificio, de la parte de ampliación del tercer y cuarto anfiteatro? Pues ahora mismo va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo, ese besazo aquí del lateral este, la Vica Corona, cuando se junten. No lo veremos bien, ¿eh? A mí que no lo veremos bien. Y ahí tenemos en Sagrados Corazones otro pedazo de camión, otro pedazo de tráiler, otro pedazo de góndola, esperando a que le den el visto bueno para introducirse aquí en el Santiago Bernabéu. Y más grada que tenemos aquí preparando para izarse. Sí, así te lo digo, ¿eh? Más grada que hay aquí en Sagrados Corazones, en la placita del lateral este, esperando a que se ice. Mirad el garaje de Sagrados Corazones. Y con esto y un bizcocho me marcho a Concha Espina. De momento esta zona, este espacio entre el Torreón Sur y la Torre A sigue con esas estructuras que se incorporaron, pero de momento no han incorporado nada más, así que todo paralizado. Y no sé por qué me da, que están hormigonando en la parte del futuro Skybar esas planchas que tenemos ahí arribota, o hasta incluso me atrevo a decir justo en la parte del nuevo edificio en la zona sur. Las escaleras todavía las tenemos aquí a los pies de la Torre A. Y ahí vemos cómo continúan trabajando en los entresijos del futuro Skybar, soldando, pintando, da igual lo que sea, pero siguen ahí trabajando, ¿eh? Parece que esa zona está obsoleta ya, pero no, ahí siguen, continúan. Y otro día que andamos aquí por la entrada y salida de los camiones y maquinaria hacia el interior por el lado de Concha Espina, en este caso hoy invadido por este pedazo de camión de maderas Promaco. Muchas conexiones que faltan por incorporar también en el fondo sur, ahí vemos. En esta zona de aquí también. Y a lo largo del fondo sur tenemos varias cruces instaladas, ya sabéis, desde hace unos cuantos días. Y todavía faltan conexiones entre ellas, ¿eh? Así que bueno, desde aquí me despido y nos vamos para las alturas. Acompañadme. Espera, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos un día más a las pedazos de alturas aquí en el canal de JR. Mirad cómo están metiendo otra guía simple aquí en la esquina de la Torrísima B. Otra guía simple que va incorporada, ya sabéis dónde, ¿no? ¡Bum! Y un día más nos adentramos en el misterioso mundo del interior del Santiago Bernabéu, donde continúan demoliendo. Sí, mirad cómo llevan los palcos, ¿eh? Mirad cómo llevan los palcos, esos palcos triangulares. Brutalísimo de la vida, cómo están demoliendo todo, ¿eh? Es increíble cómo están dejando el interior. Mientras que uno demuele, otro recoge y las grúas siguen en su pleno apogeo, siguen moviéndose mucho, siguiendo transportando material. Y ahí vemos cómo están todavía trabajando ahí en la demolición de esos palcos triangulares. Esa me atrevería a decir que es el primer anfiteatro. Los palcos del primer anfiteatro. Eso parece que es metacrilato, cristal. Brutal. Gracias JR por estas imágenes. Gracias JR, te queremos. Un like para JR, por favor. Es increíble el interior, ¿eh? Y si bajamos un poco la mirada, aparte de ver la parte superior de las guías, donde enganchará en el suelo del skywalk, mirad cómo están en el interior también. A tope con todo, a tope con la cope, con todo el material que van dejando, esas planchas, todo lo necesario para construir e instalar esas bandejas para el césped retráctil. A la izquierda los necesarios toy. Y la grúa esta que la acaban de dejar en este lado.
La acaban de mover a este lado, porque antes no la podíamos ver. Pues mejor, así podemos ver lo que está haciendo desde aquí. ¿Vosotros estáis viendo todo el jaleo que hay ahora mismo en las obras? Es que hay un trabajador por metro cuadrado, no me fastidies. Madre mía, cómo está el Bernabéu. Madre mía, cómo está el Bernabéu. Quien no está pintando, está recogiendo. Quien no está barriendo, está pintando. Quien no está demoliendo. Quien no está colocando piezas. Quien no está colocando el videomarcador. Y como bien hemos visto, en la parte sur, paraguas out. Paraguas fuera, ahí lo tenemos. Se han ido ya, se han esfumado en esta parte de aquí. Ahí lo vemos. Y al fondo, en la norte, continúan igual. De momento, los paraguas y los cables de izado, más el motor, siguen ahí. Nueva guíísima, nueva aquí, simple. En la torre B, ya sabéis, acaban de incrustar. Ahora mismo están preparando todas las grúas, las dos necesarias para subir la parte superior y la parte inferior. Están haciendo todo lo necesario para que hoy, viernes, se vuelva a hacer otro izado, otro magnífico izadus aquí en la esquina de Concha Espina con Castellana. Mientras tanto, el mismo trabajo que han hecho en el fondo norte, en Rafael Salgado, mirad, están haciendo también aquí, en el suelo, en la parte del suelo en Concha Espina. Mirad ya todo el agujero que llevan aquí y que siguen haciendo, ¿eh? Sea algún tipo de refuerzo, algún tipo de acometida, alguna instalación de tuberías, ¿qué será? Y ahí tenemos las tres guías simples totalmente incorporadas. Hoy tendremos 4 en este lado. En la parte inferior vamos a ver cómo llevan las conexiones y parece que está todo muy bien conectado ya, hasta incluso con las costillas. Ahí lo vemos. Todo bien conectado con las costillas, con esas conexiones que vimos cómo las conectan. Parece una spider, parece una araña. Los pies, las patas de una araña. Todos los soportes también de la fachada sur, que ya llevamos tiempo viendo aquí en el Santiago Bernabéu. Hacemos un paneo, un barrido de arriba a abajo, para que veáis todo. Continúan trabajando en esta zona donde ya sabéis que están incorporando esas orejetas para poner el techo del Skywalk aquí a su paso por Concha Espina, donde ya sabéis que esta zona de aquí era pintada la semana pasada, no, a principio de semana, y que a día de hoy ahí vemos como las orejetas están algunas instaladas y todavía pendientes de pintar. Hay que seguir pintando, no sé qué está haciendo ese operario. Parece que está manipulando las bandejas. Y un día más nos venimos aquí a la cubierta sur. Mirad cómo llevan la cubierta sur de Lamas. Es increíble cómo han avanzado. Han puesto unas 3 filas más, 3 filas y pico más en toda la parte de la cubierta. Mirad cómo está todo bien instalado. Parece eso una pista de patinaje. Y es increíble cómo da el reflejo, ¿eh? Aquí da el reflejo que no veas. Totalmente instaladas, continúan ahí esos pedazos de operarios ahí en la zona trabajando, instalando, parece que los soportes para las lamas. Y es increíble cómo han avanzado, cómo han dado caña a la cubierta norte y a la cubierta sur. Vamos a dar un pequeño zoom. Ahí estamos, gracias JR, gracias a ti, no sería esto nada. Ahí vemos cómo están trabajando, no sabemos muy bien lo que están haciendo porque nos tapa una de las lamas, pero es increíble. Yo la verdad es que me quedaba aquí hipnotizado todo el día viendo y observando la instalación de lamas y cómo lo están dejando, ¿eh? Esquina de la Torre B totalmente cerrada ya sabéis, totalmente cerrada, a falta de colocar ese mínimamente espacio para terminar de cerrar esta esquina. Ahí lo vemos. Y te da falta por cerrar, obviamente, con las cubiertas, con las riostras, toda la parte central de la cubierta oeste, todo el lateral oeste. De momento
poco movimiento, ya sabéis, en la cubierta oeste. Ya sabéis que se puso esa segunda capa, pero de momento ahí sigue igual. Y mientras tanto aquí a los pies de la torre B, mirad lo que están haciendo. Están pintando las piezas, esas conexiones, esas pedazos de piezas grises que llegan aquí, tanto a la torre C como a la torre B. Y mirad cómo están ahora mismo pintando esas pedazos de piezas. También está Demol en esta zona, demoliendo, como la propia palabra indica, demoliendo esa grada que van subiendo, que van bajando y que van quitando de esa parte superior del lateral oeste. Ahí vemos, ahí lo tenemos, todos los aparatos de aire acondicionado también que tenemos por ahí, por la zona, mientras que uno está con el soplete, otro está con el martillo eléctrico, que ya os lo digo yo, que lo he visto. Bueno, pues parece que ahora mismo han quitado el del lado sur, lo tenían por ahí acopiado y ahora mismo ahí está, volando voy. Y hasta luego, Lucas. Y ahí está en la Castellana todavía, levitando, suspendido en el aire. Parece que no tiene un destino fijo para apoyar. Sí, justo ahí detrás. Justo ahí detrás lo están dejando. ¿Cómo está el interior, señores y señoritas? ¿Cómo está el interior? Uf. Quiero entrar al tour ya, tío. Quiero entrar al tour ya. Segundo aviso. ¿Qué estará haciendo esta pedazo de grúa? ¿Estará moviendo alguna bandeja? Bueno, que tenemos movimiento en la parte de la viga corona aquí, en el lateral este, en la parte sur. Ahí vemos, parece que están todavía dejando alguna lámina de grada prefabricada en esa ampliación del tercer y cuarto anfiteatro. Ahí vemos esa prolongación de la viga corona a su paso por Padre Damián desde el interior. Como predominan ya esas gradas prefabricadas sobre las tancas, que a día de hoy siguen colocando muy poco a poco, pero muy poquito a poquito, como diría Luis Fonsi, despacito. Ahí vemos cómo asoman esas bandejas en este primer plano y un plano más general de toda esa zona del lateral este, desde el interior. Sí, va muy bien, va muy bien. Bueno, pues hasta aquí los avances hoy viernes. Aquí estamos un día más en las alturas, hemos dado la vuelta, vamos a hacer un pedazo de directo de ese izado, esa cuarta guía simple aquí en la esquina de la Torre B, así que espero que os haya gustado. Si es así, dejadme un like, suscribiros al canal para seguir los avances del Real Madrid y de sus obras, y nos vemos muy pronto. Chao. Hola Madrid, os I love you.